¿Qué tal? Hoy vamos a tratar el tema del centenario de la Soberana Convención Revolucionaria, o también conocida como la Convención de Aguascalientes. Esta convención fue el único acontecimiento histórico de la Revolución Mexicana en donde todas, sin excepción, todas las corrientes de la revolución se dieron cita para tratar de construir el Estado moderno que hoy tenemos. En esa convención participaron desde luego y de manera muy notable las corrientes que encabezaban el general Francisco Villa y el general Emiliano Zapata. De hecho, en los historiadores hay un profundo debate sobre cuál ha sido la influencia de esta convención de Aguascalientes en la construcción de la Constitución de 1917. Por ello hemos invitado a un importante y destacado historiador, el doctor Felipe Ávila Espinosa, autor de un importante libro exprofeso sobre el tema de la Convención de Aguascalientes. Esperemos que este tema sea de su agrado. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Cuadrada. En esta ocasión vamos a tratar este tema de la Soberana Convención Revolucionaria, pero es muy importante, Felipe, Maite, Pepe, pues observar cómo en este centenario no solamente de la Convención, encontramos otros centenarios en este sexenio, por ejemplo, la invasión estadounidense a Veracruz, la decena trágica, el centenario de la propia Constitución de 1917, la expedición punitiva, que será el próximo año cuando se conmemore ese centenario. Entonces, ¿cuál es la relevancia en ese sentido, Felipe, que recordemos este centenario de la Soberana Convención Revolucionaria? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que la Convención Revolucionaria, conocida también como la Convención de Aguascalientes, aunque fue nada más en su primera etapa cuando estuvo en Aguascalientes, es muy importante y es poco conocida. Y creo que esa importancia radica en que es la asamblea más representativa de la revolución, porque es la única asamblea en la que están presentes todas las corrientes revolucionarias, el constitucionalismo completo, el villismo, el zapatismo que se incorpora y un sector independiente, y es un intento de dirimir las diferencias entre las corrientes revolucionarias, de formar entre todas un gobierno que esté apoyado por todas las corrientes revolucionarias y además que también defina cuál tiene que ser el programa que tiene que aplicar la revolución. Y en algún momento la convención es al mismo tiempo el poder ejecutivo, porque no había poder ejecutivo con la renuncia de Huerta, había un vacío de poder, no había ni presidente, ni Congreso, ni Cámara de Diputados, ni Senado, ni federal, ni local, ni tampoco Suprema Corte. Entonces había un vacío de poder. Con la renuncia de Huerta ocurre el colapso del Estado central, del Estado soberano, y este vacío es llenado por las corrientes revolucionarias. La convención es entonces al mismo tiempo el poder ejecutivo y el poder legislativo, y es una especie de congreso preconstituyente que comienza a discutir cuál debe de ser la nueva base jurídica e institucional de la República Mexicana. Entonces ocurre la convención en el momento de mayor ascenso de la revolución, cuando no hay un poder soberano que ocupe ese espacio, y creo que también no solo es la más representativa, sino la más radical. En muchos aspectos, en muchos temas, la convención es pionera en temas fundamentales, como por ejemplo proponer y aplicar un gobierno parlamentario, el discutir y aprobar el Plan de Ayala como base de la reforma agraria, el programa más radical desde el punto de vista del agrarismo mexicano en su historia. Y también temas que ahora son de mucha actualidad, como el de la revocación del mandato o de la equidad de género, en donde estas cuestiones se discuten de manera abierta, fuerte en la convención, y es quizá, yo creo, también muy importante porque es en donde se plasma lo que era el proyecto de nación del villismo y el zapatismo, que fueron las corrientes derrotadas en la revolución, y que es muy distinto en muchos sentidos de lo que fue el Congreso Constituyente de Querétaro, de donde nació el Estado que hoy tenemos, pero que fue producto de la corriente ganadora de la revolución, exclusivamente del constitucionalismo, en donde ya no estuvieron representados el villismo y el zapatismo. Maite. Sería tal vez por esto último que mencionas, que se ignora
durante mucho tiempo, o hay muy poco conocimiento sobre la importancia de esta convención, sobre lo que se trató en la convención. Sí, sin duda, porque pues el villismo y el zapatismo fueron derrotados. Entonces, la mayoría de sus propuestas, las posturas más radicales en torno a la cuestión agraria, al problema obrero patronal, a la propiedad soberana de la nación sobre los recursos naturales, pero también sobre la importancia de la sociedad civil, está en el villismo y en el zapatismo. Eran las corrientes más radicales las que estaban haciendo una transformación más profunda de las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales en los territorios que dominaban. Y bueno, en 1915 perdieron la guerra contra el constitucionalismo, fueron eliminados de la discusión nacional en la misma convocatoria al Congreso Constituyente de Querétaro, en las bases con las cuales se convocó al pueblo de México a elegir a sus representantes. Ahí se estableció que no podían participar en las elecciones ni los villistas, ni los zapatistas, ni los porfiristas, ni los huertistas, ni todos los que hubieran sido enemigos de los constitucionalistas. Entonces fue un congreso de una corriente representativa, en tanto que fue la que ganó la revolución y que tuvo la capacidad de incorporar algunas de las demandas de los enemigos a los que habían derrotado, pero desde su punto de vista, a su manera, porque, por ejemplo, la diferencia más palpable yo creo está en el tema de la reforma agraria. En la convención lo que se discutió y se aprobó fue el Plan de Ayala, y el Plan de Ayala lo que proponía era una reforma desde abajo, en donde las comunidades tenían que recuperar sus tierras de inmediato, y además defenderlas con las armas en la mano. Era una reforma plebeya, radical, profunda, desde abajo, pero no nada más fue una propuesta zapatista, fue una transformación zapatista, porque la única transformación agraria de gran calado que hubo en la Revolución Mexicana fue la que hicieron los zapatistas en Morelos, en Guerrero, en partes del Estado de México, partes de Puebla, partes del Distrito Federal de Oaxaca, en el sur del Distrito Federal. Ahí las comunidades recuperaron sus tierras originales y se pusieron a trabajarlas en libertad. Esa reforma agraria desde abajo es muy distinta al artículo 27 constitucional, que es una reforma agraria desde arriba, en donde es el Estado y particularmente el presidente de la República el que tiene la capacidad de decidir si se da o no la tierra, y además obtiene con eso una enorme legitimidad, pero también un control político. Entonces se hizo esto de manera corporativa y fortaleció de manera importante en las décadas posrevolucionarias a los gobiernos emanados de la revolución. Entonces, la reforma agraria zapatista es muy distinta a la reforma agraria incluso de Lázaro Cárdenas, ¿no? Son dos visiones radicalmente opuestas. Lo mismo en el tema laboral. En la convención se aprueba los artículos relativos al trabajo, en donde se reconoce no solamente el derecho de huelga, de sindicalización, la jornada mínima de trabajo, la indemnización por accidentes laborales, sino que también se reconoce como derecho de los trabajadores, al igual que la huelga, el sabotaje y el boicot. Entonces son cosas que ahora nos parecen como muy violentas, muy rudas, pero para esta corriente anarcosindicalista que formaba parte del zapatismo y que fueron los que lo propusieron, pues era un método de lucha válido, legítimo, dentro de esa corriente radical del movimiento obrero de entonces, ¿no? Pepe, ¿hasta cuándo tuvo aliento esa ideología revolucionaria, visto a través de los regímenes? Bueno, yo creo que las propuestas radicales de la revolución comenzaron a aplicarse de manera paulatina en los años 20 del siglo pasado, aunque poco. Yo creo que las heridas abiertas por la revolución, la fragmentación, la polarización de la sociedad, la radicalidad de algunas propuestas, como por ejemplo el artículo 27 con la soberanía nacional de los recursos, que significaba, de hecho, si se hubiera aplicado pues la expropiación o la nacionalización de la industria petrolera, por los grandes intereses que se afectaban, o la reforma agraria, en donde también pues, tenía que haberse empezado de inmediato, o el artículo 3 que le quitaba al clero la posibilidad de impartir educación en el sistema básico.
desde Carranza, pero también con los sonorenses, yo creo que no quisieron seguir profundizando la polarización social y fueron muy moderadas las reformas que se hicieron. De hecho, la Constitución no se aplicó plenamente, yo creo que hasta Lázaro Cárdenas. Yo creo que el cardenismo es el gobierno que sí se compromete a cumplir con los postulados de la revolución 15 años después, y sobre todo en la reforma agraria, en el tema obrero patronal y en la soberanía nacional sobre los recursos naturales. Ahí sí tuvo una aplicación y una vigencia plena, pero incluso Lázaro Cárdenas en 38, después de la expropiación y ya en el ambiente de preguerra mundial, pues tuvo que detenerse y recular, y se entró en un impasse en donde ya no se siguió profundizando con esas reformas. Vamos a ir al primer corte, Felipe. Estamos analizando el centenario de la Convención de Aguascalientes. Volvemos en un momento. Muy bien, estamos aquí de vuelta para nuestro segundo bloque. Hoy estamos analizando el centenario de la Convención de Aguascalientes, y el doctor Felipe Ávila Espinosa, que también es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, trajo este libro que se llama precisamente Las corrientes revolucionarias de la soberana convención, que está publicado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, el Colegio de México, la Secretaría de Educación Pública, entre otros. Nos los trajo aquí para compartir. Muchas gracias, Felipe. Es un libro que me parece muy importante para, comentábamos en el corte, de tener una reinterpretación de la Revolución Mexicana, que es la que le da vigor y consistencia al Estado moderno mexicano, y que en la medida en que profundicemos en su conocimiento, pues podremos tener más elementos también de guía, de orientación en este siglo XXI. Entonces, nos habíamos quedado en esta parte. Aquí devuelvo el libro a mi amigo Pepe. Nos habíamos quedado, Felipe, entonces en esta parte de las, digamos, hasta dónde alcanzó el impulso ideológico y de movilización de la propia convención en los regímenes posrevolucionarios. Bueno, yo creo, como lo comentábamos hace un momento, que el momento en donde se recuperaron con mayor vigor los postulados de la revolución, y por ello también de la convención implícitamente, fue en el cardenismo. Creo que después de la gran experiencia de movilización popular y de apoyo que tuvo este régimen, y que le permitió hacer estas grandes reformas, la nacionalización del petróleo, la impresionante reforma agraria, el aliento a las luchas obreras y sindicales que tuvo lugar en esos momentos, el propio cardenismo, el propio presidente Cárdenas pensó que ya había ido demasiado lejos y se puso freno a las transformaciones. Y por eso es que no escogió a Francisco Múgica como su sucesor, y escogió pues a una gente muy conservadora, muy moderada, que tratara de conseguir una unidad nacional en momentos internacionales muy complicados, que fue Manuel Ávila Camacho. Desde luego, yo creo que no se puede considerar desde ningún punto de vista el régimen de Miguel Alemán como revolucionario. Y en los regímenes posteriores, con Ruiz Cortines, con López Mateos, con Díaz Ordaz, con Echeverría, con López Portillo, sí sigue habiendo como una reivindicación discursiva de la Revolución Mexicana, pero yo creo que más como una ideología legitimadora. Si bien la reforma agraria se continuó durante esos gobiernos, porque incluso en términos estadísticos es poco conocido y sorprende un poco, pero el gobierno en el que más tierra se repartió fue en el de Gustavo Díaz Ordaz, más incluso que con Lázaro Cárdenas. Pero la tierra que repartió el régimen de Díaz Ordaz era muy distinta a la tierra que repartió Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas repartió las mejores tierras de este país, las más fértiles, las más irrigadas, quedaron en manos de los núcleos agrarios, ejidatarios y comuneros. Y en cambio, pues los regímenes posteriores entregaron tierra de mucha menor calidad, eriales,
tierras de temporal, Claro. tierras de zonas áridas, Poco semiáridas. comunicadas incluso, ¿no? Sí, ajá. En cambio, cuando uno ve la tierra que repartió Lázaro Cárdenas, pues es sorprendente, es donde ahorita todavía están los núcleos productivos más rentables, más importantes, ¿no? En Sinaloa, en Sonora, en Michoacán, en Jalisco, en Veracruz, en Chiapas, Guanajuato. en Guanajuato, ¿no? Claro. Maite. Me sorprende que estamos hablando de la convención revolucionaria, y durante todo el tiempo estamos hablando de las reformas, ¿no? Y la reforma a la ley agraria. Entonces, la revolución queda como una palabra muy significativa para aquel momento, pero no hay transformaciones revolucionarias, nos vamos con puras reformas. Y esto nos habla, y lo presumo, y seguramente me equivoco, tal vez me equivoque, de que hay una fuerte carga de conservadurismo en nuestro país que ha impedido, o que impidió desde el primer momento, que los postulados de esta convención se tradujeran en las leyes de la Constitución política, y hasta la fecha estamos viendo cómo este conservadurismo sigue frenando las grandes transformaciones de nuestro país. Bueno, yo creo que sin duda la corriente que gana la revolución es la corriente más moderada y la más conservadora. Incluso yo creo que Venustiano Carranza es alguien que está a la derecha de Francisco I. Madero, que Madero era un demócrata auténtico, legítimo, pero que lo que él quería hacer era una revolución política. Él pensaba que habiendo democracia en el país, los problemas nacionales se iban a resolver automáticamente, que si el pueblo era capaz de elegir libremente a sus gobernantes, iba a elegir a buenos gobernantes, y que esos buenos gobernantes iban a hacer buenas leyes, buenas políticas públicas que iban a resolver institucionalmente los principales problemas y carencias del país, ¿no? Bueno, Venustiano Carranza era mucho más moderado, más conservador. De hecho, pues Venía de la élite porfirista. Sí, claro. Y él es más reyista que maderista, muchísimo más reyista. Es un agente mucho más vinculado al antiguo régimen porfiriano. Sin embargo, está a la cabeza de un movimiento revolucionario que en los hechos sí estaba haciendo transformaciones revolucionarias. Yo creo que lo importante es ver que la Revolución Mexicana, que ahora pues para nosotros es una cosa como hueca y acartonada desde hace muchos años, particularmente pues desde Miguel de la Madrid para acá, fue realmente una transformación profunda de lo que era México, porque entre 1911 y 1919 cambió sustancialmente el país. Los campesinos se levantaron en armas, los indígenas, los obreros, las clases medias, también sectores de las élites, acabaron con 2 gobiernos dictatoriales, pero permitieron el ascenso de nuevos sectores, de nuevos grupos populares. Gente como Villa, como Zapata, como Calixto Contreras, que fueron de los grandes dirigentes de la revolución, que tuvieron un papel muy importante, hubieran pasado desapercibidos de no haber sido por la revolución. No hubieran pasado a la historia, nadie los conocería. Serían uno más de los millones de mexicanos como ellos, que son anónimos y que viven y mueren sin dejar mucha huella, sin trascender. En cambio, la revolución hizo que estas gentes, Villa no sabía leer y escribir cuando comenzó la revolución, aprendió a leer y escribir en la cárcel de Tlatelolco cuando lo metió preso Victoriano Huerta. Estas gentes que ahora son símbolos, que son iconos de nuestra historia, son precisamente símbolos e iconos por la revolución, porque provocaron transformaciones profundas, porque acabaron con las oligarquías, porque expropiaron a las oligarquías, porque tomaron en manos del Estado la administración de los medios de producción en Chihuahua, en Durango, en Sonora, en Morelos, en Guerrero, los pusieron al servicio de la revolución y construyeron grandes ejércitos populares que pusieron de cabeza a este país, que invirtieron el orden jurídico y que permitieron el ascenso de nuevos grupos que estaban excluidos. Antes de la revolución, la política era un asunto de élites, controlado por unos cuantos, y en el régimen de Díaz, por una oligarquía gerontocrática que se moría en los cargos. La revolución permitió que gente como Álvaro Obregón se convirtiera en un personaje de estatura mundial,
Lázaro Cárdenas. Eso es por la revolución, porque la revolución sí significó cambios profundos en todos los niveles. A nivel agrario, se acabó con la gran propiedad, con el latifundio y con esta vía de desarrollo del capitalismo en el campo basado en la gran propiedad terrateniente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Felipe. Vamos a continuar con este tema de la Convención de Aguascalientes y no le cambio. Muy bien, estamos aquí de vuelta para el tercer y último bloque. Hoy estamos analizando el centenario de la Convención de Aguascalientes y está con nosotros el doctor Felipe Ávila Espinosa. Agradecemos también su presencia. Bueno, le tocaba a Pepe Ureña entrar en terreno de la revolución. De la revolución, muy bien. Felipe, ¿qué queda de la Revolución Mexicana? A través de diferentes etapas se ha dado casi por muerta. A mediados del siglo pasado se hablaba del desarrollo estabilizador como el fin ya de la revolución. Después se reinstauró, estuvo López Portillo, dijo que fue el último presidente de la revolución, sobre todo en la etapa estatista. Pero luego llegó el neoliberalismo, o sea, y es que sigue vigente. ¿Qué queda de esa revolución? Es una parte en la parte política. La otra, en personajes. Nada más pienso uno en Cuauhtémoc Cárdenas como heredero histórico de la revolución y quizá ideológico también de la revolución. Sí, yo creo que 100 años después, a pesar de todo esto que comentas que ha ocurrido desde los años 80 del siglo pasado, todavía queda mucho de la revolución, porque el México que hoy tenemos es producto directo de la revolución y a veces no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, la educación universal, esta posibilidad que tienen todos los niños y niñas de México de poder tener una educación gratuita, obligatoria y laica, es un logro directo de la revolución que comenzó a aplicarse plenamente con Vasconcelos en la Secretaría de Educación Pública, claro, con Álvaro Obregón. Una gran cruzada que todavía sigue teniendo repercusiones y vigencia. La seguridad social, por ejemplo, también es un logro de la revolución. El que tengamos organizaciones sindicales, contratos colectivos, prestaciones, jornada mínima, salario mínimo, indemnización por accidentes laborales, el que las mujeres gestantes puedan disfrutar de su salario durante la gestación, las indemnizaciones por muerte. Todo esto es también un logro de la revolución. La seguridad social, el que tengamos instituciones como el Seguro Social, como el ISSSTE, creo que también sería impensable sin la revolución, porque la revolución hay que ver que construyó un estado de bienestar. En vez de ser el estado tradicional del laissez-faire, laissez-passer, del liberalismo tradicional, la revolución mexicana creó el primer welfare state del siglo XX. Incluso mucho antes de que el crack del 29 lo hiciera necesario, ¿no? Pero también creó una economía mixta, porque esta es otra cosa que no se reflexiona mucho. La Revolución Mexicana creó un Estado no solamente rector e interventor de la economía, sino también propietario, porque las principales empresas, las principales ramas productivas, los sectores estratégicos, fueron estatizados. Y el Estado mantuvo el control durante buena parte del siglo XX. De hecho, fueron hasta las privatizaciones de la Madrid y de Salinas y de Zedillo cuando esto comenzó a llegar a su fin. Pero todavía hoy Pemex es una industria estatal, la Comisión Federal de Electricidad es una industria estatal. Hay otros importantes sectores que todavía están en manos del Estado. Y sí es cierto que durante un cierto momento del siglo XX la Revolución Mexicana intentó ser una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Echeverría jocosamente llegó a comentar, y se le criticó muchísimo, que dijo: no somos ni socialistas ni comunistas, sino todo lo contrario. Bueno, esto que lo dijo cantinflescamente, en realidad tenía un fondo de verdad, porque sí, la Revolución Mexicana intentó ser una tercera vía en el siglo XX. Bueno, todo este estado de bienestar, todas estas conquistas sindicales todavía permanecen.
y permanece también una parte de la ideología. Creo que eso es lo que ha resistido la ofensiva neoliberal de los últimos 25 o 30 años y también es lo que estuvo presente en la resistencia que hubo contra las reformas, particularmente la reforma energética en los años recientes, ¿no? Y como figuras representativas yo creo que sí, sin duda el ingeniero Lázaro Cárdenas es el representante más genuino y más auténtico de esta que fue la beta original de la revolución. Creo que además su vida ha sido muy congruente con eso, ¿no? No solo como discurso o como demagogia, que Claro. existen muchos de nuestros políticos. Yo creo que el ingeniero sí representa una genuina beta que viene de la revolución. Nos quedan unos cuantos minutos para concluir. Maite, si quieres hacer alguna pregunta, conclusión. Pareciera, y mucho se ha discutido, que se termina la ideología, porque además, si bien durante un lapso, como tú mencionas, la revolución solamente estuvo en los discursos, de repente desaparece también del discurso y lo que no se nombra no existe. Sin embargo, vemos que permea algo de esa ideología y que es lo que le da solidez a una parte de esta sociedad. Sí, y yo creo que sobre todo a nivel popular sigue siendo un referente. Yo creo que la mayoría de las luchas populares en el campo, en las colonias populares, en los sindicatos, en las universidades, sigue teniendo como fuente de inspiración natural y legítima la Revolución Mexicana. Por eso es que en las marchas siempre vemos mantas de Villa y de Zapata, y en todos lados sí. Villa y Zapata siguen siendo símbolos que le dan sentido, que le dan legitimidad, que orientan, que inspiran estas luchas populares, ¿no? Sobre todo en su vertiente más auténtica y más radical. No hay reivindicación de Venustiano Carranza o de Álvaro Obregón en ningún lado, ¿no? Ni siquiera en la clase política que nos gobierna. Pero en cambio en los movimientos populares, en el neozapatismo, sí hay una herencia consciente que se manifiesta abiertamente de que esos son sus orígenes y que siguen siendo héroes y siguen siendo referentes y siguen siendo bandera de lucha, ¿no? Sí, y para concluir, Felipe, no sé si estés de acuerdo conmigo con esta reflexión, es indispensable seguir estudiando la Revolución Mexicana, no solo como una vocación de profesionales de la historia, como es tu caso, sino para una sociedad que en la medida en que encuentra su origen, pues puede diseñar su destino, ¿no? Yo creo que, como lo apuntaba al principio en esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, tiene la afortunada coincidencia cronológica con los principalísimos hechos que construyeron el Estado mexicano contemporáneo. Así es, sin duda, sí, yo estoy de Entonces, acuerdo. yo creo que obras bueno, tienes otros libros también publicados, no solamente esto, ¿nos podrías mencionar algunos para que nuestro público los conozca? Sí, tengo Los orígenes del zapatismo, que fue mi tesis doctoral, publicada por el Colegio de México, que todavía se encuentra, está en su segunda edición. Tengo uno sobre el fin del porfiriato y el comienzo de la revolución, así se llama, Entre el porfiriato y la revolución. Está este de la Soberana Convención. Está por salir una historia general de la revolución que va a aparecer. ¿Por qué otra historia de la Revolución próximamente. Mexicana? Porque yo creo que hace falta, porque el libro que se sigue leyendo, en el que se instruye a la mayoría de la gente que quiere conocerla, es un libro que tiene ya más de 60 años, que es la historia de la Revolución Mexicana de Jesús Silva Herzog, que ha sido ya rebasada por la investigación historiográfica, y creo que hace falta una síntesis que esté accesible para el gran público. Y las no nuevas nada más generaciones. para las nuevas generaciones. Y además que presente una nueva interpretación, no la interpretación de quienes ganaron la revolución, sino también que recupere la voz de quienes la perdieron, del villismo y el zapatismo. No es una empresa menor y muchas felicidades por compartir esta primicia editorial. Le agradecemos mucho a Felipe Ávila que nos haya acompañado en este programa de análisis sobre la Convención de Aguascalientes. Este fue su programa de Mesa Cuadrada, lo esperamos en la próxima emisión. Hasta pronto.